Llevamos ya un par de meses plantados en esta segunda parte del libro de Efesios. Ya les he dicho a ustedes que esta parte del libro de Efesios, del capítulo 4 hasta el capítulo número 6, es una porción sumamente práctica. Es un llamado a ser santos, es un llamado a vivir de una manera digna. Es un llamado a que honremos a Dios con nuestras vidas. El capítulo 4, verso 1, creo que resume muy bien el tema principal de esta porción, esta segunda parte de Efesios, del 4 al 6, esos 3 capítulos. Efesios 4:1, Pablo ahí dice que nos ruega que viváis de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Debo admitir que este estudio de Efesios ha sido de mucho gozo para mí. Y tengo que confesar y reconocer que la palabra del Señor es sumamente maravillosa. Aún cuando la palabra del Señor nos confronta, a la misma vez nos conforta. ¿Usted entiende la diferencia entre las dos, verdad? Por un lado confronta nuestras vidas, pero por otro lado conforta nuestras vidas. ¿Okay? El mandato divino, la palabra de Dios confronta nuestras vidas por muchas razones. Y para nombrar algunas, nos confronta porque revela nuestro pecado. Nos desnuda delante de Dios. Revela las prioridades de nuestro corazón y las intenciones del mismo. Y nos humilla nuestro orgullo. El mandato divino hace eso, pero a la misma vez, la palabra del Señor, mientras que nos confronta y nos desnuda delante del Señor y nos muestra cómo somos nosotros realmente, y a veces nos incomoda un poco. No digan amén, solamente menee el pie. Es la verdad. La palabra del Señor a veces nos incomoda un poco. Nos saca de nuestro espacio de comodidad y nos lleva a sentirnos un poco incómodos. Y es bueno que eso sea así. Es bueno que eso sea así. Pero a la misma vez, mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Mientras que por un lado nos confronta, por el otro lado también nos conforta. Nos consuela. Nos instruye, nos ilumina. Yo creo que el salmista, en el Salmo 19, versos 7 al 9, lo dijo muy bien. Mire, déjeme leérselo. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. ¿Usted lo ve? Restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Es la palabra de nuestro Señor. Y aquí estamos nosotros plantados en una porción del libro de Efesios que debo admitir que ha sido gozosa para mí, mientras que nos confronta y debo admitir también que me confronta, a la misma vez nos está confortando. Antes de continuar y entrar entonces al libro de Efesios, a lo que tenemos delante, tengo que también decirles que yo creo que Dios nos está hablando, iglesia. Yo creo que el Señor lleva bastante tiempo hablando con nosotros y tratando con nosotros respecto a nuestro comportamiento, a nuestra vida de obediencia a Él. Entiendo que quizás estoy ya sonando un poco repetitivo porque ya no es la primera vez que estamos hablando de este mismo tema. Llevamos 2 meses plantados en el mismo tipo de tema desde que comenzamos Efesios 4. Y yo creo que no es repetitivo, sino que es precisamente lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Dios quiere que escuchemos este mensaje. Este mensaje no es para el que está a tu lado, es para ti, es para mí. Yo creo que Dios está tratando con nosotros, iglesia, nos está retando a un nivel más alto de fidelidad, a una obediencia mayor. Dios está demandando de cada uno de nosotros que seamos valientes en lidiar con el pecado en nuestras vidas, que seamos determinados en obedecerle y que dejemos de crear excusas en nuestras vidas para justificar nuestra desobediencia. Que dejemos de amar tanto al mundo y las cosas del mundo y que seamos diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Dios está hablándonos, iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios te está hablando. Yo espero que mientras estamos escuchando estos mensajes que nos llevan y nos llaman a nosotros a la obediencia y nos retan a que vayamos a un nivel más alto de compromiso con nuestro Señor, no prestemos oídos sordos, no hagamos caso omiso al mismo, sino que con un corazón humilde nosotros dobleguemos nuestro orgullo y nuestro ser y digamos: Señor, es cierto,
necesito amarte más, necesito obedecerte más, necesito ser más humilde, necesito amar más a mis hermanos, necesito aprender a perdonar, necesito aprender a lidiar con mi ira, necesito aprender a lidiar con los deseos de mi corazón, necesito aprender a lidiar con todas las cosas que hemos venido hablando en los últimos 2 meses. Y aquí vamos a ver otras más. Vamos a ver más de mandamientos que el apóstol Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, tiene para nosotros. ¿Okay? Y en esta mañana Él nos va a llamar a nosotros, ahí en el verso número 1, a que aprendamos a ser o que seamos imitadores de Dios. Que seamos imitadores de Dios. Y ese es precisamente el título del mensaje en esta mañana. Imitadores de Dios. Permítame leerle entonces en Efesios capítulo 5, y solamente voy a tener tiempo para discutir el verso 1, no me va a quedar otra. Y lo voy a leer el verso 1 nada más. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo creo que piensen en esta pregunta conmigo. ¿Cuál es la meta final del cristiano? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es? Déjenme contestárselo. Nuestra meta final es llegar a ser como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Lo que define a un creyente no es cuánto yo soy como mí mismo. Ese es el mundo. El mundo nos vende esa idea. Sé tú mismo. Sé la mejor versión de ti que tú puedas ser. Esa es la idea del mundo. Yo soy como soy, al que no le guste, pues allá él. La palabra no nos llama a ser como nosotros mismos. La vida del creyente no es yo a ser como Josué, es yo a ser como Dios. Es nuestra meta, ser como Él. El propósito de la vida cristiana es la reproducción de la piedad divina, tal como la vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren la palabra que usa Pablo ahí. Imitadores. La palabra del griego es mímetes, donde recibimos la palabra mimo. Una persona que copia las palabras o el comportamiento de otra. Es lo que la palabra mímetes quiere decir. O un mimo, ustedes lo han visto. Uno que imita a otro. Y Pablo nos llama aquí a que miremos, a que nosotros aprendamos a mirar el comportamiento de Dios, que observemos sus características y que actuemos como Él, que sigamos el patrón que Dios nos ha dado. Dios es el ejemplo máximo de todas las cosas buenas. Él es la representación máxima de todo lo que es santo y puro. Y aquí el apóstol Pablo nos está llamando a que nosotros miremos el patrón y sigamos e imitemos a Dios. No es algo nuevo en la palabra. Este tema a través del Nuevo Testamento es común. Jesucristo en Mateo 5, verso 48 dice: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Lucas 6:36 Jesús también dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Míralo como lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 14 a 16. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El mensaje de la palabra para nosotros en nuestra vida, mi amado hermano, es que nosotros debemos aprender a seguir el patrón, a imitar y ser como Dios. ¿Okay? Ahora, yo creo que meditemos en ese aspecto de ser como Dios, imitar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir imitar a Dios o ser como Él. ¿Okay? Bueno, primeramente tengo que decir que para poder imitar a Dios tengo que conocer a Dios. Yo no puedo imitar a alguien a quien yo no conozco. Yo soy un total desconocido de esa persona. Si no sé cómo habla, no sé cómo actúa, no sé cómo se comporta, de ninguna manera yo voy a poder imitarlo. Así que para imitar a Dios, tengo que conocer a Dios. ¿Okay? Ahora, en este aspecto de imitar a Dios, de ser como Dios, ¿está queriendo decir Pablo que nosotros seremos iguales a Dios? Bueno, ahí tenemos que definir eso. Porque nosotros sabemos muy bien que yo no soy Dios y no puedo ser igual a Dios. ¿En qué forma entonces yo imito a Dios? Si Dios es Dios y yo soy humano, ¿cómo yo puedo ser un imitador de Dios? Y una de las formas que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es que hay una diferencia entre lo que conocemos nosotros como los atributos no comunicables y los atributos comunicables de Dios. No se preocupen que se lo explico ahora qué quiere decir eso.
Dios tiene características, atributos. Eso es, la palabra atributo es otra forma de decir características. Cosas que lo describen a Él, que lo caracterizan a Él, que lo identifican a Él. Y cuando vemos a Dios podemos decir, Dios es esto o Dios es lo otro, ¿verdad? Son las características divinas. Ahora, de estos atributos que Dios posee, hay algunos atributos que le llamamos atributos no comunicables. ¿Qué quiere decir eso? Que son atributos que le pertenecen a Dios y solo a Dios, y de ninguna manera yo puedo poseerlos. Como el atributo de la autoexistencia de Dios. Dios no tiene orígenes y por consecuencia no responde ante nadie. ¿Okay? Él es diferente a nosotros en este aspecto. Nosotros tenemos un origen. Nosotros dependemos de las personas, aún dependemos de Dios primeramente y de los demás, y tenemos que responder a las otras personas. Dios no le responde a nadie. Nadie puede venir delante de Dios a demandarle a Él, porque nadie le ha dado a Dios algo para entonces venir delante de Él y decirle, respóndeme. Nosotros de otra manera es diferente. Dependemos de Dios, dependemos de los hermanos, dependemos de las familias, dependemos de personas alrededor nuestro, y esas personas alrededor nuestro tienen el derecho de aún venir delante de nosotros a demandarnos, según mi comportamiento o lo que sea. Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa tiene derecho a venir delante de mí a llamarme la atención, porque es mi esposa. Y decirme, no me gusta eso que estás haciendo. Porque tenemos una codependencia, ella y yo. Y yo de la misma manera hacia ella. Yo como padre hacia mis hijos dependen de mí. Y aún yo dependo de cierta manera también de ellos. Y entonces nos respondemos los unos a los otros. Dios no es así. Dios no depende de nadie. Y como no depende de nadie, de ninguna manera puede alguien venir delante de Dios a demandarle. Otra característica de Dios que va más bien ligada con esa es la autosuficiencia de Dios. O sea que Dios no tiene necesidades. Nosotros tenemos necesidad de comida, de calor, de ropa. Necesitamos una casa donde vivir. Necesitamos aún compañía, el oxígeno para poder respirar. Y puedo seguir haciendo la lista, etcétera, 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 ¿verdad? Cada vez que el niño se me queja que está lloviendo, yo le digo, acuérdate que si no fuera por la lluvia, no tendrías frutas para comer, no habría comida en la casa. Dios riega los campos para que podamos tener alimentos. Y yo siempre le recuerdo eso. Nosotros dependemos de esas cosas. Dependemos de esas cosas. Dios no depende de eso. Dios no necesita nada de eso. Dios es autoexistente y autosuficiente. ¿Okay? Dios es eterno. Dios es eterno. Otro atributo no comunicable de Dios. Nosotros hemos recibido la promesa de vida eterna, pero no de la misma manera en Dios. Dios es eterno en el sentido de que Él nunca tuvo un principio. Nosotros vamos a vivir eternamente en Cristo. Cristo dijo, el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y yo le doy vida eterna a mis ovejas. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad que sí? Tendremos vida eterna, pero no de la manera en que Dios la tiene, porque Dios nunca ha comenzado. Nosotros tuvimos un comienzo. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, otros atributos de Él. Omnipotente quiere decir que tiene todo el poder, omnipresente quiere decir que puede estar en todas partes a la misma vez, y omnisciente quiere decir que no hay ni una cosa en el universo la cual Él no conozca, Él lo conoce todas las cosas. No hay forma de que yo pueda sorprender a Dios. Yo recuerdo en una ocasión, yo escuché a un hermano, aquí, en otro lugar, decirle a los hermanos de la iglesia, hoy vamos a sorprender a Dios, amado hermano. ¿De verdad? Qué buena esa. Hoy vamos a sorprender a Dios. Dios no hay quien lo sorprenda, Él es omnisciente. ¿Okay? La majestad y la santidad también son atributos importantes de Dios que lo separan y lo diferencian de la creación. Lo hacen completamente diferente. Dios es completamente majestuoso y completamente santo. Y podemos seguir hablando quizás algunos otros más, pero el punto es que estos atributos son incomunicables. O sea, que yo no puedo operar de esta manera. Yo no puedo poseer estos atributos. Yo no puedo ser omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Autosuficiente. ¿Okay? Pero Dios tiene otros atributos que son atributos comunicables. O sea, son atributos que nosotros los tenemos también y que podemos nosotros imitar a Dios en estas áreas. Dicho sea de paso, esa es la imagen de Dios en el hombre. Dios le dio al hombre, la imagen de Dios es simplemente la capacidad que el hombre recibe de parte de Dios para poder actuar como Dios.
Es dentro de ciertas áreas, no en su eternidad, no en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Por supuesto que no, nosotros nunca podemos ser igual a Dios en eso. Pero hay otras cosas. Cosas como la justicia de Dios, la ira divina, la sabiduría, la fidelidad, la bondad, el amor, la misericordia, la compasión, la ternura, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos mencionar muchas otras cosas más. Atributos divinos que son comunicables, que el hombre tiene la capacidad de expresarlos, aunque no quizás perfectamente y no al mismo nivel que Dios los expresa, pero sí dentro de nuestras limitaciones nosotros podemos expresarlos, manifestarlos y podemos ir creciendo cada día en la forma en que nosotros los expresamos. Tome el perdón por ejemplo. El perdón es un atributo divino, pero que el hombre puede expresar perdón. El hombre tiene la capacidad de perdonar. Y podemos crecer nosotros cada día más aprendiendo a perdonar a lo que nos ofenden. Así que cuando hablamos de imitar a Dios, tenemos que aprender a conocerle, conocer sus atributos y conocer cómo Él es el modelo perfecto de cada una de estas cosas y nosotros aprender a seguir el patrón divino en cada una de ellas. Como dije, el perdón o el amor o la compasión o la misericordia, la fidelidad, etcétera, etcétera. Aún la santidad, aunque Dios es totalmente y perfectamente santo, nosotros podemos de manera práctica vivir en santidad y crecer en esa santidad, ¿ok? Así que lo primero, para poder ser imitadores de Dios, tenemos que conocer a Dios. Segundo, para poder entonces conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Para conocer a Dios, para imitar a Dios, tengo que conocer a Dios. Pero ahora, para conocer a Dios, tengo que conocer su palabra. ¿Okay? La palabra es la fuente de revelación acerca de quién es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. Mientras que la creación, por un lado, nos da una revelación general de Dios. Nosotros miramos el cielo, miramos la luna, miramos las estrellas, miramos el sol, miramos la tierra, miramos todo lo que el orden creado. Y la conclusión más lógica al observar estas cosas es decir, hay un Dios. Hay un Dios. Mas, sin embargo, la creación no nos da una revelación especial o específica acerca de Dios porque no nos dice quién es Él, cuál es su nombre y cuáles son sus atributos. Sí podemos concluir que la creación nos dice a nosotros que es un Dios, tiene que ser poderoso y tiene que ser sabio y tiene que ser inteligente porque hay poder, hay sabiduría y hay inteligencia en la creación. Pero aparte de eso, la creación no nos revela otra cosa acerca de Dios. Para poder conocer entonces a Dios, yo necesito la palabra de Dios. Que la palabra es lo que con nosotros llamamos la revelación especial de Dios hacia el hombre, para que podamos conocerlo. ¿Okay? Así que para poder imitar a Dios tenemos que conocer a Dios, para poder conocer a Dios tenemos que conocer su palabra. Y otro punto que quiero hacer, Dios nos ha dado un ejemplo a nosotros de todos sus atributos en Jesucristo. Así que para yo imitar a Dios tengo que imitar a Jesús. Para yo imitar a Dios tengo que imitar a Jesús. El Nuevo Testamento nos habla claramente a nosotros de que Jesucristo es la revelación del Padre a la humanidad. ¿Se recuerdan allá en el capítulo 14 de Juan, cuando Jesucristo está con ellos en el aposento alto y Él está diciendo, me voy, los voy a dejar solos y todas estas cosas? Y en medio de eso se levanta un cabeciduro nombre Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe a Jesús. Y yo creo que hay cierto dolor en la expresión, en la respuesta de Jesús, cuando les dice, tanto tiempo que llevo con ustedes, ¿cómo que tú me dices, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Cómo es posible, Felipe? ¿Cómo es? Y la respuesta es bien especial. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro verso, otra porción que me gusta mucho referente a esta idea de Jesucristo siendo la revelación del Padre a nosotros. Es en Hebreos capítulo 1. Allí dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es lo que dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y mira lo que dice el verso número 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza divina. Pablo en Colosenses capítulo 1 lo pinta de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible. Trata de entender eso, a ver si puede.
Porque usted dice amén, pero si se van a pensar por un segundo, pero ¿cómo es que yo puedo ver algo invisible? Porque si es invisible, quiere decir que no puede ser visto. Es la imagen de un Dios que no se ve. Cristo entonces es el icono, es la palabra griega ahí, una reproducción exacta, lo que quiere decir, de Dios. Mira lo que dice Colosenses ahí. Pablo sigue hablando en Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. En el capítulo número 2 de Colosenses, versos 9 y 10. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesucristo, dice Pablo. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y mire lo precioso, mire lo hermoso, lo que prosigue. En el verso 10 de ahí, Colosenses 2:10. Y habéis sido hechos completos en él. Tú y yo somos completos en Jesucristo. Yo no necesito nada más. No necesito nada ni a nadie más, solamente a Jesús. Toda la plenitud de Dios habita en él y en Jesús somos hechos nosotros completos. Y Jesús es ahora la reproducción exacta de Dios. Y la única persona que yo tengo que imitar es a Jesús. A Jesús. Eso no quiere decir que no hayan buenos ejemplos en nuestras vidas. Pablo mismo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Dios pone hombres y mujeres en nuestras vidas de Dios que son ejemplos para nosotros. Siempre y cuando ellos sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Así que para nosotros poder ser buenos imitadores de Dios tenemos que conocerlo, tenemos que conocer su palabra. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el ejemplo máximo y supremo de Dios para nosotros, que es su Hijo amado, Jesucristo. Es Jesús ese ejemplo que nosotros debemos aprender a seguir. Y por eso Jesús mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Pablo nos llama aquí, lo primero que quiero que veamos es ese mandato. Nos dice, sed pues imitadores de Dios. Y antes de ir a la próxima parte, debo mencionar, esto no es una opción. Esto no es una opción para nosotros. No es opcional. Yo decir, yo puedo escoger o no ser imitador de Dios. No, es un mandato divino. Es una obligación. ¿Okay? Muy importante que entendamos eso. Muy importante. Dios nos da un mandato y no es opción. No es opción para nosotros. Es una obligación. ¿Okay? Ahora, meditemos ahora en la motivación que nosotros tenemos para imitar a Dios. Para nosotros ser buenos imitadores de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Debo decir que nuestra motivación para imitar a Dios es nuestra posición en Dios. Nuestra motivación para imitar a Dios es nuestra posición en Dios. Mira lo que dice Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí está la motivación. Ahí está lo que debe empujarme a mí a ser comprometido con este aspecto de yo imitar, a yo obedecerle a Él, a yo seguir su plan. Yo debo entender que soy un hijo de Dios. Mediten eso por un segundo. ¿Quiénes somos nosotros? Usted está en Cristo, usted ha venido en fe al Señor, usted ha sido salvo por su gracia, sus pecados han sido perdonados. ¿Quiénes somos nosotros? La palabra nos describe a nosotros como hijos de Dios. Somos hijos del Creador de todas las cosas. Yo no sé si ustedes deben cuando hagan este ejercicio, por favor. Que a veces la vida y las aflicciones y las distracciones nos quitan a nosotros la vista de esto. De vez en cuando póngase a pensar en quién es su Padre. De vez en cuando acuérdese, hermano, no de vez en cuando, debe hacerlo diariamente. Recuérdese. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Que tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, es el creador de todas las cosas. No hay ni una cosa en este universo sobre la cual Él no tenga dominio. Él es absolutamente y enteramente soberano sobre todas las cosas. No existe ni una partícula, ni una molécula rebelde en el universo. Todo está bajo el absoluto y total control de Él. Él es mi Padre.
Cuando te sientas pobre, recuerda que Él es el dueño de todas las cosas. Cuando te sientas solo, recuerda que no hay ni un lugar en este universo en donde Él no está. Piensa en un segundo en esta realidad, que somos hijos de Dios. Yo recuerdo cuando niño, una cosa que mi papá hacía con nosotros a veces, era llevarnos allá en Orocovis, Puerto Rico, por el campo a caminar. Nos daban unas perdidas a veces. Descubríamos nuevos ríos y todas esas cosas. Parábamos a comer palcha y chinas y guayabas y frutas así de donde encontrábamos. A veces eran varias horas. Nos daba sed. Tomábamos agua del río y lo demás. Y recuerdo que una de las cosas que él hacía mucho nos miraba, nos hacía pensar desde pequeñitos, nos ponía a mirar así. En esas caminatas nos ponía a pensar. Nos decía, mira el viento, y mira los árboles, y mira esto, y mira las nubes. Y siempre estaba apuntándonos esas cosas, ¿verdad? Y hablándonos así. Y de vez en cuando tiene que hacer eso. Cuando usted vea la nieve caer, ahora que el invierno está llegando, y usted la vea reposar cuando está cayendo, recuérdese quién es el creador de esas cosas. Y usted puede decir, es mi Padre el que envía la nieve. Cuando llegue la primavera y usted vea las flores del campo brotar, es mi Padre el que las pinta de colores. No se olvide de eso nunca. Somos hijos de Dios. Ahora, es natural entonces que los hijos sean como sus padres. Tienen la misma naturaleza. El ADN del padre y de la madre está por la sangre de su hijo. ¿Ok? Así que la naturaleza del padre y de la madre está dentro de sus hijos. Y por tal razón comparten la misma naturaleza de su padre. Y los hijos imitan instintivamente las acciones y el comportamiento de sus padres. Ellos imitan instintivamente el comportamiento y las acciones de sus padres. La realidad de un niño. Usted ve a un niño que aprende a decir gracias, es porque en su casa le enseñaron a decir gracias. Mas sin embargo, si usted ve a un niño que lo que le salen por la boca son palabras que yo ni me atrevo a decirlas yo mismo, sépase por qué. Porque hay un ejemplo que ellos están viendo y están siguiendo. El hijo instintivamente repite lo que ve. Ahora, mira lo que dice Pablo, que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. La motivación para yo imitar a Dios está en la posición que tengo. Yo soy un hijo del Creador de todas las cosas. A través de su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado el derecho de ser sus hijos. Mira lo que dice Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Nos dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, tenemos una gran motivación aquí. Debido a que nuestro Padre Celestial entonces es santo, nosotros como hijos debemos aprender a ser santos. Debido a que Él es amable, debemos aprender a amar. Debido a que Él perdona, debemos aprender a perdonar. Debido a que Dios a través de Cristo Jesús se humilló a sí mismo, nosotros debemos aprender también a humillarnos a nosotros mismos. Y podemos seguir dando la lista, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios es, nosotros debemos aprender a hacerlo porque somos hijos de Dios. Ahora, yo quiero meditar un poquito esta palabra hijos. Hijos. ¿Cómo es que nosotros somos hijos de Dios? Hay dos cosas que la palabra nos enseña a nosotros respecto a esta idea de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción y somos hijos de Dios por nacimiento. Somos hijos de Dios por adopción y somos hijos de Dios por nacimiento. Dios nos adoptó en su familia. Romanos 8:15 dice, pues no os habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibimos un espíritu de adopción como hijos.
Dios va y nos busca, éramos huérfanos y perdidos, y nos rescata y nos trae a su casa y nos sienta a la mesa y nos da su nombre y nos da la herencia y nos dice: eres mi hijo. Nos ha adoptado. Y recuerdan bien cuando estábamos plantados en el primer capítulo de Efesios, allá en el mes de mayo. Les dije a ustedes allá Efesios capítulo 1, verso 5, dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nos predestinó para adopción como sus hijos. Este aspecto de la adopción y lo que Pablo nos dice aquí, ahí en verso 5 de Efesios 1, es realmente maravilloso. Porque antes de que la creación fuese creada, ya Dios había determinado adoptarme como su hijo. ¿Lo que quiere decir eso? Nos predestinó para adopción como sus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente somos hijos de Dios por adopción, Él nos adopta y nos recibe, nos da todos los derechos, sino que somos hijos también de Dios por nacimiento. Hemos nacido de Él. Hemos nacido de la verdad, hemos nacido de la palabra, hemos nacido de Dios. Jesucristo fue uno de los primeros en introducir esa idea en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan la noche en que Nicodemo viene donde Jesucristo a hablar con él? Señor, veremos que viene de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, las cosas que tú haces, si no está Dios con él. Ay, Nicodemo, te digo que si no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. No puedes entrar. Tienes que nacer de nuevo. Y ustedes saben el diálogo que Jesús y Nicodemo tuvieron ahí. Pero ahí Jesucristo nos introduce a la realidad de que tenemos que nacer. Tenemos que nacer de lo alto. Y eso de paso, la frase que Jesucristo usa ahí, que dice: tienes que nacer del Espíritu, también puede traducirse: tienes que nacer de arriba. Tienes que ser de arriba, tienes que nacer del cielo. ¿Okay? Miren lo que dice Pedro en 1 de Pedro 23. Pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible. ¿Sabes lo que una simiente es? Una simiente, una semilla. Sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hemos nacido de una semilla que no puede ser corrompida. ¿Usted sabe que usted planta una semilla y se le da o no se le da? Algunos de nosotros tenemos buenas manos verdes para plantar, otros de nosotros nos colgamos. No tenemos, lo que hacemos es matar las plantas en vez de hacerlas crecer. Muchas veces la semilla no es buena. Muchas veces usted la planta y no crece. Y dice: no crece. Es que la semilla estaba ya muerta antes de crecer. Una semilla corrupta. Mas tú y yo no hemos nacido de una semilla corruptible, no, sino de una semilla incorruptible, o sea, que no se corrompe, que no se destruye, que no se muere. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios, que mira lo que dice, que vive y permanece siempre. Así que somos hijos de Él, porque Él nos hizo nacer a través de su palabra. Somos hijos por adopción, somos hijos por nacimiento. En primera de Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, le gusta mucho esta palabra nacido, este concepto de nacer. ¿Se recuerdan que estuvimos leyendo la primera epístola de Juan en los meses pasados, pedacito a pedacito? Y quizá usted no se dio cuenta, porque la leímos un pedazo un domingo, un pedazo otro domingo, etc. Y no se dio cuenta de esto. Pero déjame dar una repasadita rápido, para que usted lo vea, cómo a Juan le encanta este concepto de nacimiento. Primera de Juan, 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. 5:1. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, etc. ¿Lo ve? A Juan le encanta esa palabra, la repite bastante en su epístola. Mi amado hermano, nosotros somos hijos de Dios, no solamente por adopción, sino, como dije, por nacimiento. Somos hijos de Dios por adopción y por nacimiento. Pero mire el adjetivo ahora que Pablo utiliza. Mire el adjetivo que Pablo utiliza. No dice somos hijos, sino que somos hijos ¿qué? Somos hijos amados. Somos hijos amados. ¿Lo ve ahí?
Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo no sé si usted ha pensado en el gran amor que nuestro Padre tiene por nosotros, tiene por ti. Una vez más, de vez en cuando tenemos que detenernos y recordar el amor con el cual Dios nos ha amado. Un amor infinito y un amor eterno. Y cuando digo eterno, quiero decir que nunca termina, pero también quiero decir que nunca comenzó. Dios nos amó a nosotros desde la eternidad. Yo sé que para nosotros esto es algo difícil de comprender porque tenemos un cerebro que solamente opera y trabaja con el aquí y ahora, dentro de un marco de tiempo y espacio. Así operamos nosotros. Por eso es que los niños, cuando comienzan a desarrollar sus ideas teológicas, lo primero que ellos preguntan es: ¿y quién creó a Dios? Porque dentro de nuestro entendimiento humano, todas las cosas que existen tienen un comienzo. Por eso celebramos los cumpleaños, recordando el día que llegamos a este mundo. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Y sabemos muy bien que todo tiene un comienzo. El niño pregunta con mucho interés: ¿pero de dónde viene Dios? Y cuando usted le dice: nadie creó a Dios, el pobre niño se le cruzan los cables en el cerebro y empieza a decir: pero, ¿cómo es eso posible? Yo pasé por esa experiencia con los dos míos, ya. Yo estoy seguro que muchos de ustedes igual, de esa manera, han quizás experimentado tal cosa. Y es más, les digo algo. La realidad es que quizás nosotros aún, los grandes, todavía peleamos con eso. No logramos, nuestras cabezas no logran comprender cómo es posible que Dios siempre ha existido. ¿Cómo es eso? Lo aceptamos por fe y lo creemos por fe. ¿Ok? Pero sabemos, mis amados hermanos, que Dios es eterno. ¿Y sabe qué? Su amor entonces por nosotros es eterno también. Piensen en esto un segundo. No existe un momento en la eternidad en el cual Dios no te ha amado. No existe. Dios nos ha amado a nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Mira lo que dice Pablo en Efesios 1, una vez más, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Mira lo que dice el verso 5. Sí, nos predestinó como hijos, lo de ahí ahorita, en adopción para hijos. Pero mira lo que dice: en amor. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Desde allá nos amó. No hay límite de tiempo y no hay límite de espacio al amor que Dios tiene por nosotros. Y mira hasta el punto que llega. Hasta el punto que llega el amor de Dios. Pablo lo resume en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la demostración perfecta del amor de Dios. Yo no sé si usted, una vez más, les exhorto por favor que de vez en cuando trabajen arduamente en meditar en estas verdades. No se olviden de ellas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en lo serio que es ese texto y lo diferente que es en comparación a la naturaleza humana. Sí, porque nosotros amamos y la mayor parte del tiempo lo hacemos de manera egoísta. Te amo siempre y cuando me sea conveniente amarte. Te amo siempre y cuando me gustes. Te amo siempre y cuando me caigas bien. Te amo siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Ese es el hombre, esa es nuestra naturaleza caída. Así es que opera. Dios no opera de esa manera. El amor de Dios, mi amado hermano, es a pesar de los pecadores que éramos. ¿Lo ve? La realidad, lo hermoso de esto, mi amado hermano, no es que Dios nos amó. Sí, eso es hermoso. Pero es que Dios nos amó a pesar de que merecíamos lo contrario. Ese es el punto, lo más grande, lo más hermoso. Él me amó cuando yo lo que merecía era su ira y su castigo. Él tuvo misericordia cuando yo lo que merecía era una condenación eterna. ¿Ve? Él me amó cuando yo merecía su odio.
cuando éramos pecadores, en esa posición, ahí Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Ahí estábamos. ¿Sabe qué? Mira hasta dónde llega el amor de Dios. No es, esto es lo hermoso del Evangelio, no es, pues arréglate y después vienes a Cristo. No es, te corresponde a ti hacer la obra de salvación. El amor de Dios es, ya yo la hice por ti. El amor de Dios es, tú estás perdido, yo te encontré. Y dice, me encontré con Jesús. No, es una mentira. Cristo no estaba perdido, el que estaba perdido eras tú. El que te encontró fue a ti. Nos amó, mi amado hermano, hasta el punto de rescatarnos desde el lodo, del pecado, de la muerte, del abismo, de las cadenas que nos ataban, que nos tenían condenados. Nos amó hasta ese nivel, no porque lo merecíamos, sino simplemente porque así Él quiso hacerlo. Y Él no se me lleva al otro punto que quiero hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me amó así? ¿Por qué? La única respuesta que te puedo dar es porque así quiso. Porque así quiso. No es porque tú eras bueno. No es porque yo era bueno. Mi abuela decía de forma de chiste cuando nos enfermábamos en la casa. Y alguien decía, ay, nene está malito. No, decía, no, malito no, está enfermito, porque malito ha sido siempre. No es porque éramos muy buenos. No es porque Él vio quién yo era. Ay, bien adentro. Sí, yo sé, Josué es un pecador, pero bien adentro, allá, dentro de toda esa capa de pecado, hay una lucecita pequeñita. Y Dios la miró adentro y dijo, ay, qué bueno. Sí, mira, hay un poquito de bondad ahí. Déjame rescatarlo. De ninguna manera. Él nos amó no porque lo merecíamos, sino porque así decidió Él hacerlo. Él por su voluntad lo decidió hacer. Mira lo que dice Efesios 1:5, una vez más. Nos predestinó para adopción como sus hijos para si mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Porque así Él quiso. ¿Quién soy yo para pelear con Él? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, pero por qué? Muchas veces nosotros quizás podemos ser tentados a cuestionar a Dios porque vemos a una persona, Dios salvó a esa persona. Que Dios salvó a Pedro. Pero si ese era un pecador impedernido que lo que merecía, ¿cómo es? ¿Cómo es que Dios lo amó? A ese Dios lo amó. Vamos a ser tentados quizás a pensar de esa manera. ¿Quién soy yo para cuestionar la voluntad de Dios? De acuerdo al beneplácito de su voluntad, Él escogió amarnos desde antes de la fundación del mundo y adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo. Por eso ahora el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos amados. Somos hijos amados. Un amor eterno, un amor perfecto, un amor incomparable que se ha manifestado en nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se sienta que nadie le ama, por favor, démosle un consejo. No se haga la víctima. Nadie me ama. La gente que no conocen a Cristo pueden decir eso. El que no comprende el Evangelio puede decir eso. El que no cree en Jesús como su Salvador puede decir eso. Pero aquellos que estamos en Cristo y que hemos sido salvos por su gracia, no tenemos excusa ninguna para decir, nadie me ama. Porque aunque todo el mundo te abandone, aunque todo el mundo te traicione, y aunque estés absoluto y completamente solo, si estás en Cristo, te ama la persona más importante del mundo, el Dios y creador de todas las cosas. Dios nos ama. Ahora, vamos a cerrar ya, que el tiempo se nos está acabando. Esta es la introducción nada más. Los próximos cuatro mensajes, vamos a estar viendo
cómo es que nosotros somos ahora imitadores de Dios. ¿Ok? Pablo dice aquí, sed imitadores de Dios como hijos, amado. Tú eres hijo de Dios, imita a tu padre. Eres hija de Dios, camina como tu padre. Mira a Cristo e imítalo a Él. Es lo que quiere decir. Es reflectivo de las palabras mismas de Jesús. El que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Reflectivo de eso. Y Pablo aquí, en esta porción, desde el verso número 2, comenzando el verso número 2, hasta el verso número 21, perdón. Del verso 2 al verso 21, él comienza a hablarnos cómo es que este imitar a Dios se demuestra en nuestras vidas. Práctico, ahora esto va a ser de manera práctica. ¿Cómo es que el imitar a Dios se refleja en mi vida de manera práctica? Déjenme dárselas para que las tengan en su mente, pero vamos a hablar de esto más adelante. Primera, y tiene que ver con el andar. Te vas a dar cuenta que Pablo utiliza la palabra andar en varias ocasiones. La primera está ahí en el capítulo número 5, verso número 2. Mira lo que dice. Tenemos que andar en amor. Ahí está el primer mandato. Para ser imitadores de Dios tenemos que aprender a amar como Dios. Tenemos que aprender a andar en amor. Verso número 8. Tenemos que aprender a andar en la luz. Lo va a ver ahí en el verso número 8. Mira lo que dice. Porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El tercer mandamiento va a ser andar sabiamente. Mira el verso número 15. Por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Tenemos que aprender a andar sabiamente. Y la otra es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Verso 18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y yo sé que usted está pensando, pastor, pero usted dijo andar en el Espíritu, pero ahí Pablo dice ser lleno del Espíritu. ¿No debería decir ser llenos del Espíritu el mandato? Cuando lleguemos allá les voy a explicarles más de lujo de detalle. Pero la palabra ahí no tiene que ver con recibir una experiencia de llenura, tiene que ver con un patrón de comportamiento. La llenura del Espíritu es yo dejar que el Espíritu me guíe a mí en mi caminar. Así que puedo decir andar en el Espíritu. Porque es como yo llevo mi vida. El fruto del Espíritu manifestándose en mi vida. Es la llenura del Espíritu. No es una experiencia estática. Es una constante sumisión en humildad a la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu. Así que ¿cómo nosotros vamos a ser imitadores de Dios? Repaso rápido. Tenemos que andar en amor. Tenemos que andar en la luz. Tenemos que andar sabiamente. Y tenemos que andar en el Espíritu. Para eso tenemos un mes para cubrir. Las próximas 4 semanas ahí donde estaremos plantados viendo cada una de estas cosas y cómo debemos aplicarlas a nuestras vidas. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana estamos agradecidos por tu amor. Estamos agradecidos por tu misericordia, agradecidos por esta palabra que hemos escuchado. Cuán hermosa de Dios tu palabra. Cuán confortante es tu palabra. Qué lindo, Señor, es que tenemos un regalo tan preciosísimo, Dios, a través de tu palabra. Esta instrucción para nuestras vidas sí nos confronta, pero también nos conforta. Sí nos enfrenta directamente, pero a la misma vez nos consuela. Gracias, Dios. En esta mañana, Señor, queremos rogar y pedirte que nos ayudes, por favor. Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Señor, a que podamos seguir el patrón que tú claramente nos has dejado en tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que lleguemos a un nivel más alto de compromiso y obediencia contigo, Dios. Queremos ser imitadores tuyos. Enséñanos y ayúdanos y fortalécenos para que podamos caminar como tú caminas, actuar como tú actúas, hablar como tú hablas, pensar como tú piensas. Ayúdanos a ser buenos imitadores para que podamos ser buenos hijos tuyos, para que traigamos gloria y honra a tu nombre. Padre, por Jesús, tu Hijo amado, oramos y pedimos todas estas cosas. Amén y amén.